Está muy cool. Llegamos al túnel emisor de Oriente, que aún se encuentra en construcción en la actualidad. Está increíble, de verdad, hasta tiene sonido, está muy bien realizada esta exposición, esta obra. Vean a todos con sus casquitos, con sus chalecos. Está muy padre, la verdad. ¿Qué onda, amigos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, como pueden ver, me encuentro en el Museo Dolores Olmedo y la verdad estoy súper emocionada porque tenía que ver esta ofrenda maravillosa que año con año ponen en este lugar. Es súper famosa, es una de las más reconocidas, pues no solo de la ciudad, sino del país. La verdad es que me han hablado muy bien, es la primera vez que vengo. Y bueno, este año se llama Calacas a la Obra y está dedicada a los arquitectos, a los ingenieros, a todas aquellas personas que se han encargado de la infraestructura, de la arquitectura de la Ciudad de México desde hace 70 años, así que vamos a conocerla. El recorrido comienza con uno de los referentes del sur, la Gran Espiga, que mide casi 30 metros. En la ofrenda también se observan sistemas de movilidad. Los primeros que aparecen son los bicitaxis. Y bueno, nuestro recorrido sigue en el centro histórico, en el Zócalo. Vean nada más, por favor, esta representación, justamente en donde se dice que anteriormente estaba Tenochtitlán. La verdad es que está súper bien hecho, muy bonito, y es momento de tomar el metro para nuestra siguiente parada. Acompáñenme. Oigan, aquí claramente dice que nuestro destino es Mictlán, es el lugar a donde llegan todos los muertos. Creo que no me quiero subir todavía, no estoy lista para esto. Pero mira, allá va la que va manejando, la conductora del metro. Pues les deseamos buen viaje mejor, pero aquí nos quedamos, ¿no? Pues el metro nos trajo nada más y nada menos que a Bellas Artes. Desde aquí podemos observar la Torre Latinoamericana. Allá arriba vemos a Augusto Álvarez, uno de los arquitectos, y bueno, en los 181 metros él está con su telescopio viendo cómo se tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Son 44 pisos de este edificio que fue inaugurado el 30 de abril de 1956 y bueno, en ese tiempo justamente era la primera y más grande obra con fachada de cristal. La verdad que está increíble. Seguimos con nuestra caminata en el centro histórico. Ahora llegamos a la Plaza Juárez, que justamente es sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Por supuesto que aquí podemos ver al arquitecto Ricardo Legorreta, quien está contemplando estos edificios, y justamente enfrente tenemos a personajes del mural de Diego Rivera, que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Ahí podemos ver a Diego de niño, a Frida Kahlo, a la Catrina y por supuesto que a José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina. Seguimos caminando y ahora llegamos al Paseo de la Reforma. Como pueden ver, a mis espaldas se encuentra el Caballito, cuyo nombre completo es El Caballito de Sebastián. Es justamente un escultor que se hace llamar Sebastián, pero este es su nombre artístico nada más. Su nombre real es Enrique Carvajal. Y bueno, ya que nos encontramos aquí en Reforma, les recuerdo que tenemos el video de Mexicráneos y de los alebrijes que actualmente se encuentran expuestos en esta gran avenida de la Ciudad de México. No se los pierdan, están en este mismo canal, por acá les dejo el tag. Amigos míos, nos transportamos mágicamente a la Basílica de Guadalupe. Aquí la podemos ver en todo su esplendor. Les cuento que esta construcción justamente terminó de ser construida en 1976 y aquí podemos ver a uno de los arquitectos, Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien tiene una cruz y bueno, podemos ver a varios feligreses también adorar a la Virgen.
Les platico que aquí está el World Trade Center, que inició sus operaciones como el Hotel de México en 1966. Con cerca de 300 metros, sus arquitectos lo diseñaron para ser el hotel más grande del mundo. Aquí vemos la calaca del arquitecto Guillermo Rosell, quien justamente tiene una maqueta del restaurante giratorio que se encuentra en la cima de este lugar. Está muy cool. Llegamos al túnel emisor de Oriente, que aún se encuentra en construcción en la actualidad. Está increíble, de verdad, hasta tiene sonido. Está muy bien realizada esta exposición, esta obra. Vean a todos con sus casquitos, con sus chalecos. Está muy padre, la verdad. En esta ocasión, el altar de esta ofrenda rinde homenaje a todas las víctimas, a todos los fallecidos, tanto en los sismos de 1985 como del 2017. Damas y caballeros, estamos en el Auditorio Nacional, sede de grandes conciertos, de grandes presentaciones en nuestro país. Les platico que esta obra terminó de ser construida en 1955. El arquitecto es Teodoro González, a quien vemos por acá. Y de este lado también tenemos la luna, realizada por el artista Juan Soriano. Pero no todos son obras de gran belleza, también hay obras que nos han ayudado y nos han facilitado la vida a muchos mexicanos, como esta que vemos aquí, la construcción del segundo piso del periférico. Aquí tenemos el Palacio de los Deportes, que terminó de ser construido en 1968, justamente el año en el que México fue sede de los Juegos Olímpicos. Vemos aquí al arquitecto Félix Candela justamente sostener glorioso los anillos olímpicos. Hemos llegado al heroico Colegio Militar. Aquí podemos ver a su arquitecto Agustín Hernández Navarro, quien justamente rinde homenaje a su obra con un saludo militar. Amigos míos, al igual que al final de las películas que vemos los créditos, bueno, pues aquí están los nombres de muchas personas que trabajaron, no todos, porque de verdad que para llevar a cabo esta gran labor, esta gran obra de tal magnitud, tan bien hecha, se requiere de muchas manos, se requiere de mucho talento. Aquí podemos ver solo algunos, así que no se vayan sin verlos, sin reconocer a estas personas que la verdad, para mi gusto, lo hicieron excelente. Amigos, y después de su visita, después de ver la maravillosa ofrenda, no duden en pasar a la tienda del museo, porque ahorita tienen de verdad que un montón de objetos de la temporada. También hay los que siempre están, pero bueno, los que ahorita abundan son calaveras, son calacas, son catrinas. Híjole, de verdad que está increíble para mi papá, que es súper fan. Voy a ver qué le encuentro. Pues esta fue la
maravillosa ofrenda de aquí del Olmedo Calacas a la obra, que no se les olvide. Les recuerdo que va a estar hasta el 29 de diciembre, o sea que tiempo hay. De verdad que no hay pretexto para no venir a visitar esta maravillosa exposición. Está increíble, el costo del boleto es de 50 pesos y no solo para entrar a la ofrenda, sino también les abarca la entrada al museo, lo cual me parece maravilloso. Los horarios de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y la buena noticia, los martes es gratis. Ustedes también pueden comprar sus boletos en línea para que no tengan que venir a la taquilla y todo esto. www.elolmedo.mx. Yo me despido, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto que dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima.